La historia de Adelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. El siguiente es un relato escrito por nuestro amigo Richard. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Este es el capítulo 11 de la historia. Si no has escuchado las partes anteriores, te sugiero que lo hagas para entrar en contexto. El vaho maloliente que brotó del agujero sorprendió al gentío que curiosos se apiñaron a su alrededor a observar. Salvo la negrura, no había mucho que ver. Pero se notaba en sus rostros desesperados las ansias de bajar ahí buscando una salvación. «¡Apártense de inmediato!», dijo el cazador, quitando de las manos de un hombre una lámpara rebosada en aceite y dispuesto a bajar. No lo hizo de inmediato. Primero se tendió sobre el piso e introdujo su brazo con el cual cargaba la luminiscencia. Luego metió su cabeza para cerciorarse de que no existiera peligro o alguna criatura. «¿Ves algo?», le preguntó el padre, a quien devolvió la mirada negando con la cabeza. Pronto el cazador solicitó voluntarios para organizar la vanguardia y comenzar el descenso, sumando a 5 valientes hombres, los mismos que se habían armado hace unos instantes, más una mujer con bastantes agallas, a quien el cazador le entregó un cuchillo que traía en el cinto. Ninguno, a excepción del cazador, habían bajado al subsuelo. Por ello la sorpresa y el temor los abordó al instante de tocar el subsuelo y contemplar el abismante túnel maloliente, mientras que sobre sus cabezas manos ayudaban a bajar lámparas y armas para la travesía. «Tú te quedas aquí», instruyó a la mujer antes de avanzar, quien miró hacia arriba viendo rostros apilados impacientes por recibir instrucciones para poder huir como ratas por el alcantarillado. «Cuando te avisemos que esté despejado el camino, avisas al resto para que desciendan con calma y haciendo el menor ruido posible». La mujer asentó con la cabeza, mientras con manos temblorosas sostenía una lámpara y un cuchillo, dispuesta a enterrárselo a lo primero que se acercara a ella. «Ten cuidado con ese cuchillo», le dijo el cazador, tomándola por el antebrazo, obligándola a salir de aquella postura amenazante. «Tranquila, no hay ningún muerto en el túnel y no va a pasar ninguno sin tener que lidiar con nosotros primero», le dijo en susurros, consiguiendo algo de tranquilidad en la mujer. El cazador apuntó con su brazo y dedo índice hacia el túnel, indicándole a la mujer que él mismo aparecería desde ahí para avisarle que todo estaba bien y podrían comenzar el descenso los de arriba. Que nada malo ocurriría, aun cuando por dentro aquel instinto le clavaba el pecho, diciéndole lo contrario, que nada de esto estaba bien, que este lugar repugnante y siniestro era más peligroso que arriba mismo. Pero era la única alternativa de salir del lugar. Tenían que arriesgarlo todo. «Putrescina, cadaverina, lixiviados», fue lo que salió de boca del último hombre de la hilera mientras se internaban. Era Jacinto, el doctor, parte de los voluntarios de la vanguardia, quien intentaba explicar el origen y el nombre de la pestilencia que inundaba en el túnel. «Esta putrefacción viene de los muertos. Debemos salir de este lugar. Esta toxicidad solo se produce por la acumulación de cadáveres, todas sus sustancias y fluidos pútridos emanando de sus cuerpos.
y el crecimiento de bacterias y hongos nocivos. Esto no es normal. Los hombres se miraron unos con otros, y en sus amarillentos rostros se notó el miedo. Más de alguno pensó en retroceder. Pero el cazador lo hizo callar justo en el momento en que un gutural y escalofriante lamento se coló en el túnel proveniente del extremo más lejano. Todos guardaron un aterrador silencio, esperando comprender su origen o alguna réplica de aquel lamento, pero no lo hubo, quedando la duda de que había llegado algo a sus oídos. Debemos permanecer en total silencio y atentos. Ya basta de cuchicheos. Fue la última indicación que entregó Horacio Rivas de la Peña antes de seguir avanzando. Metros más adelante, aquella misteriosa puerta causaba impacto en los hombres que se miraron impávidos y confusos, intentando entender qué diablos hacía una puerta en medio del túnel. Y lo más espeluznante de todo, ¿qué rayos había tras ella? Intentaron intercambiar palabras en susurros ante el descubrimiento, pero el cazador los hizo callar nuevamente, invitándolos a seguir y no prestarle atención al acceso aquel. Sin embargo, no era algo menor. Había un horror enorme entre los hombres, incluso en el mismo cazador. Un horror que lo causaba todo aquel extraño pasadizo y, por supuesto, aquella puerta a mitad de camino. También el ambiente lúgubre y maloliente contribuía al horror. Sin ser expertos, todos concordaban en que aquello era el aroma que expelía la muerte misma. Fetidez a carne sin vida y descompuesta metiéndose por sus narices y contaminando sus pulmones. A metros de distancia y con la incertidumbre a tope, el grupo de gente aguardaba impacientes noticias para poder comenzar su escape. Pero pronto serían expuestos a una tensión y un problema mayor, a un horror insondable que destaparía nuevamente el caos. La tensa espera acaloraba los ánimos y aumentaba la ansiedad. Algunos no estaban dispuestos a esperar y querían cuanto antes bajar, mientras otros más cautos aguardaban noticias del grupo de vanguardia, como lo habían instruido. Incluso hubo unos cuantos que temían descender. Algo les decía que no era la mejor de las ideas y encontrarían solo muerte en aquel pasadizo al infierno. La discusión se acaloraba por momentos y el padre junto a su monaguillo intentaban poner paños fríos y a quitar a la muchedumbre dividida. Justo en ese momento, algo azotó la puerta de la habitación con violencia, y todos instintivamente guardaron silencio, dirigiendo sus miradas hacia el acceso. Fueron segundos inquietantes que parecían eternos, hasta que un segundo golpe los hizo saltar a todos. Luego vino un tercero y un cuarto. Alguien embestía la puerta y el griterío no se hizo esperar. Los no muertos ahí afuera o convertidos, de quienes no se sabía el número con exactitud, comenzaban sus intentos por tirar la puerta abajo. Y el caos no se hizo esperar. El horror se apoderó al instante del puñado de almas dentro de la habitación. ¿Resistiría la puerta? Era lo que todos se preguntaban. Y si bien estaba algo contenida con algunos muebles del lugar, la presión ejercida por el ejército de muertos convertidos en vampiros comenzó a tambalear la estructura y a debilitar las bisagras. Fue ahí cuando entendieron que no aguantaría por mucho tiempo, iniciando la estampida desesperada en donde los hombres avasallaban a las mujeres y niños para entrar en aquel túnel. Ya no importaba nada, solamente su salvación. El griterío llegó a oídos del grupo de avanzada, como una corriente de aire cálido que se desplazaba por el túnel. No hubo necesidad de preguntarse qué estaba ocurriendo. Era lógico, y un escalofrío los recorrió. El horror llegaba a ellos tan rápido como lo hizo el griterío a sus oídos. Solo el cazador y el médico permanecían contenidos. El resto salió despavorido en busca de la salida, que por cierto estaba muy próxima a los hombres. «Necesitamos volver», dijo Horacio Rivas de la Peña. El médico se encogió de hombros, asumiendo que seguiría cualquier indicación del cazador. Se sentía más seguro a su lado que con el resto de los cobardes que huyó como ratas. Volvieron tras sus pasos, pero no alcanzaron a recorrer largos metros cuando se toparon con el mar de gente huyendo.
Eran como ratas abandonando un barco donde no importaba pisotear a sus pares. A empujones, intentaban abrirse camino por el estrecho túnel en el tristería y espanto, pero su tránsito se detuvo cuando el cazador a brazos abiertos pidió calma a viva voz, mientras intentaba impedirles el paso. El otro lado tampoco es seguro. Por favor, mantengamos la calma, gritaba entre la multitud, intentando poner algo de cordura. ¿Cómo diablos calmas a un veintenar de personas con histeria colectiva y presas del horror? Algunos ignoraron las indicaciones y pasaron a empellones en dirección a la salida, la cual por cierto desconocían hasta ese momento. El resto se contuvo gracias a que escucharon al cazador, quien insistía a voz sobre la presencia de seres vampíricos del otro lado, que no era seguro salir del lugar sin realizar una inspección o no tener a lo menos que lidiar contra un par de bestias. En las alturas, la oficina parroquial seguía vaciándose. El padre apoyado de su fiel monaguillo sería el último en ponerse a salvo, como lo haría un buen capitán de barco, ocupándose de que los pobladores descendieran y buscaran la salvación. En instantes, el despacho quedó prácticamente vacío. Solo un par de hombres acompañó al sacerdote y una mujer perpleja del horror que no se despegaba del mismo. Creía que estando a su lado se salvaría del infierno. En instantes una de las bisagras superiores cedió y la puerta pareció venirse abajo. Manos enloquecidas de muertos vampíricos aparecieron por la abertura y el empuje de las criaturas comenzó a desarmar las defensas. Era inminente la caída de la puerta. El tiempo apremiaba, acelerando el descenso de los restantes, pero de repente todos se paralizaron ante la pregunta que realizó el joven monaguillo. Fue como que el único que mantenía la mente fría y los sentidos bien puestos del grupo. ¿Cómo rayos cerraremos la escotilla? Todos voltearon a mirarlo, y en sus mentes pensaron que el enorme problema, pero a diferencia de la rejilla, al otro lado del túnel que podía abrirse por ambos lados, la portezuela de madera solo podía cerrarse por fuera. De no hacerlo, estaba claro que los vampiros seguirían sus pasos por el túnel. Luego todos cruzando miradas, esperando alguna idea, pero no había tiempo para pensar. «Yo me quedo, padre», dijo el muchacho. «Dios me puso en este lugar y ahora entiendo la misión que debía cumplir. Intentaré salir por la puerta trasera y llegar a mi casa, que está a unas cuadras. Sé que hay muertos vivientes aguardando tras esa puerta, pero soy bueno corriendo. Creo que puedo evadirlos si me muevo rápido. De lo contrario, que sea lo que mi Señor quiera. Pero siento en mi corazón que debo hacer esto, padre». Nadie dijo absolutamente nada. Tampoco alguno se opuso a la voluntariosa decisión del joven monaguillo. Ni siquiera el padre, quien lo abrazó fuertemente y descolgó su crucifijo del cuello y lo traspasó al de él, para luego besarle la frente. Las bisagras del centro de la puerta saltaron en pedazos y el acceso comenzó a ceder. El tumulto de muertos se abría paso y metían sus cuerpos desesperados por alcanzar a los vivos, casi de forma irracional, hambrientos y sedientos. El padre fue el primero en bajar de los rezagados, no sin antes sacar la particular llave del manojo que traía al cinto y poniéndolo en la palma del joven. Luego le cerró la mano y le dijo que tenía el cielo ganado junto a Dios por esto. Después bajó la mujer, y el par de hombres, antes de hacerlo, ayudaron al muchacho a correr un pesado mueble que cubría la puerta que daba al patio de la iglesia. Con todos abajo, el muchacho asomó por última vez su rostro en el agujero. «Que Dios los proteja y los bendiga. Hagan que esto valga». Claramente fue una despedida. Un adiós del joven que provocó un nudo en la garganta de todo el grupo. Luego cayó la pesada escotilla de madera y los de abajo solo sintieron el clic del candado cerrarse. Completamente solo en el cuarto, brotaron todas las sensaciones en el muchacho. Inmerso en un horror inestimable, observó a su alrededor, luego hacia la puerta principal, en donde un no muerto estaba a punto de meter todo su cuerpo al cuarto. Se apuró en sus acciones y derribó con sus debiluchos brazos al enorme ropero sobre la escotilla, de manera de ocultar el acceso a las alimañas.
Aquel estruendo levantó una capa de polvo, y los del túnel detuvieron su paso y voltearon con el golpe. La polvadera obstruyó su garganta y la tos sacudió sus jóvenes pulmones. Por ello no vieron venir al no muerto que se introdujo en la habitación y se abalanzó tumbándolo al piso. Era una pelea desigual, pues el pútrido ser era un robusto y enorme, y parecía ser un convertido, pues no olía a carne descompuesta. Aquel muchacho se defendió como pudo, sacando fuerzas de la adrenalina, y sus brazos soportaron el enorme peso de la bestia. Se apoyó también de sus rodillas, mientras intentaba de reojo encontrar algo para golpearlo y zafarse. En la lucha se habían tumbado un montón de cosas, entre ellas el cálice, desparramando un montón de hostias sobre el piso. El recipiente sagrado metálico era lo único que tenía a mano, debiendo estirar bastante su larguicho brazo para alcanzarlo, tomarlo desde la base y asestarle una serie de golpes directos a la cabeza del no muerto. Fueron unos 6 golpes los que asestó directamente a la cabeza, pero no lograron tumbarlo a pesar de la sangre que salía. Luego un golpe directo al rostro que desorbitó algunos instantes a la alimaña al darle en los ojos, sacudiendo la cabeza por el aturdimiento. Aquel muchacho aprovechó el instante para poner sus manos en la cabeza y meter con todo lo que quedaba de fuerza sus pulgares en los ojos. Aquella presión fue tal que reventaron en sangre sus globos oculares, dejando al instante completamente ciego al vampiro, quien, aturdido y sin dar muestras de dolor, había perdido su ventaja sobre la víctima. El muchacho se apartó gateando y sollozando del horror mientras el vampírico ser usaba su instintivo olfato para dar con la presa. La puerta cedió del todo y comenzaron a entrar más entidades. El muchacho reaccionó abriendo rápidamente la puerta trasera y saliendo de aquel infierno. Corrió unos cuantos metros por el patio de la iglesia hasta que sus piernas tambalearon y lo tumbaron sobre el pasto, exhausto y casi sin aliento. Una tos lo sacudió nuevamente, esta vez con algo de náuseas que lo hicieron vomitar. Se sintió mareado, débil, y cuando pudo levantar su cabeza, 2 sombrías criaturas yacían paradas frente a él. Cerró los ojos y se encomendó a Dios. Imaginó el cielo como muchas veces el Padre se lo describió, como en tantas tardes hablaban del paraíso y de la vida eterna. Quería que aquello fuera su último pensamiento antes de morir, olvidando el dolor punzante de las mandíbulas, arrancando su carne del cuello y succionando su sangre de sus vísceras, siendo arrancadas y devoradas. La luz se fue apagando lentamente. Ya no había dolor, solo aquella imagen celestial del lugar que tanto imaginó, pero que jamás pensó que irían tan prontamente. Algo de claustrofobia comenzó a experimentar el padre dentro del túnel. Su pesado y anciano cuerpo respiraba con dificultad y le pasaba la cuenta ante tanta agitación. Su corazón palpitaba rápido y le faltaba el aire. Sin embargo, no dejaba de pensar en su monaguillo. Cuando pasó junto a la escalofriante puerta, la observó impávido y recordó que el sacerdote anterior jamás le mencionó sobre ella. Luego recordó algo particular que siempre llamó su atención. Cogió del cinto su manojo de llaves que cargó desde que llegó a este lugar, como buscando una en particular. Eran alrededor de 20 llaves, y todas las había utilizado en algún momento, salvo 4. 4 que eran completamente diferentes al resto, de un hierro más antiguo y oxidadas, enormes y largas, como ninguna, agrupadas en un mismo anillo de hierro. Exigió rápidamente una lámpara e iluminó de cerca la vieja puerta de arriba abajo. Notó que 4 cerraduras protegían su acceso con candados tan antiguos y oxidados como las mismas llaves en su mano. Dios santo, ¿qué es todo esto?